Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexur. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a estar ocupando nuestro libro de temas selectos de química y nos vamos a ubicar en la etapa número 4 en los ejercicios de resumen. Página 190, vamos a resolver ejercicios 41 y 42. Para esto vamos a estar utilizando la regla o la ley de los gases ideales. ¿Por qué? El ejercicio 41 nos dice: ¿cuál es el volumen en litros de 4 moles de gas metano que están a 18 grados centígrados y en una atmósfera? Nos ubicamos en la ley de los gases ideales porque nos estamos relacionando cantidad de gas N con temperatura, con presión y nos piden un volumen. Entonces, ¿cuál es la ley que me relaciona todos estos términos? La ley de los gases ideales, que me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante R y por la temperatura. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la cantidad de ese gas metano son 4 moles que están a una temperatura de 18 grados centígrados. Solamente que siempre en los gases, las leyes de los gases, la temperatura no puede estar en grados centígrados. Debemos de pasarla a Kelvin. Para esto hacemos una conversión y le vamos a añadir el 273. 18 más 273. Y entonces vamos a obtener que tenemos una temperatura de 291 Kelvin. Y este es el valor que nosotros vamos a estar utilizando en nuestra fórmula. ¿Qué más tenemos? Tenemos una presión en 1.4 atmósferas. La presión siempre debe estar en atmósferas y en este caso sí está en atmósferas. ¿Por qué? Porque tenemos una constante de la ley de los gases ideales que siempre tiene el mismo valor, que está medida en atmósferas, litros, mol, Kelvin. Por eso la presión siempre debe estar en atmósferas, el volumen en litros, la cantidad de moles y la temperatura en Kelvin, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? El volumen. El volumen es el que no conocemos. Por lo tanto, de nuestra ley vamos a despejar la V del volumen. Y el volumen nos va a quedar igual a, simplemente vamos a empezar la P hacia el otro lado, dividir. Volumen es igual a N, R, T, dividida entre la presión. Volumen es igual, entonces sustituimos N, 4 moles, tenemos 4 mol, que multiplica a R, que es 0.082, atmósferas, litros, mol, Kelvin, que multiplica la temperatura, que es 291 Kelvin. Todo esto dividido entre la presión, que es de 1.4 atmósferas. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 4 por 0.082 por 291 dividido entre 1.4. Y vamos a obtener que el volumen es de 68.17 litros. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Aquí, como vemos, si nos debe de quedar litros, mol se elimina con mol, atmósfera se elimina con atmósferas y Kelvin se eliminan con Kelvin. Entonces nos quedan como unidades litros. El volumen del metano, que tiene 4 moles a 18 grados centígrados y 1.4 atmósferas, es de 68.17 litros. Ahora vamos con el ejercicio 42. Aquí nos dicen que el butano es utilizado como combustible para encender parrillas y también como propelente para el aerosol, como propelente de aerosol. ¿Cuál es la masa en gramos? Aquí nos piden gramos. El butano, que tenemos en un volumen de 120 mililitros a una presión de
820 milímetros de mercurio y tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Seguimos con la ley de los gases ideales, porque me están relacionando volumen, presión, temperatura, y aquí en este caso gramos es la cantidad. Entonces, presión por volumen es igual a N por la constante por T. ¿Qué datos tenemos? Nos piden cuál es la masa. Primero vamos a calcular el número de moles con N. Del butano, si tenemos un volumen de 120 mililitros, pero de acuerdo a nuestro constante, nosotros no podemos utilizar el volumen en mililitros, lo tenemos que convertir a litros y tenemos 0.12 litros, que está a una presión de 820 milímetros de mercurio. No podemos utilizar aquí en la ley de los gases ideales la presión en milímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión hacia atmósferas. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos 820 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas equivale? Hacemos regla de 3, 820 por 1 y dividimos entre 760 y vamos a obtener que tenemos 1.07 atmósferas. Y ese es el valor que vamos a estar utilizando como presión. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la temperatura. La temperatura que son 25 grados centígrados. No la puedo tener en grados centígrados, hay que convertirla a Kelvin y vamos a tener 298 Kelvin. Nuestra constante, que es la que me determina todas estas unidades, es de 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. ¿Y qué es lo que me están preguntando? Dijimos la cantidad. Entonces vamos a despejar N. N de esta fórmula, como la despejo, pasando R y T hacia el otro lado, y como aquí están multiplicando, van a pasar dividiendo. N va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre la constante y la temperatura. Sustituimos valores. N es igual a 1.07 atmósferas multiplicado por el volumen, que es 0.12 litros, que se divide entre la constante 0.082 atmósferas litros, mol con Kelvin, que multiplica la temperatura, que fue de 298 Kelvin. Vamos a cancelar atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y nos vamos a quedar con mol. De tal manera que N es igual a 0.0052 moles. Solamente que el ejercicio no me está pidiendo moles, me está pidiendo gramos. Para esto vamos a utilizar la masa molecular del butano para saber cuánto hay en un mol. Cada uno de los carbonos pesa 12 y el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos pesa 1. Carbonos tenemos 4 e hidrógenos tenemos 10. De tal manera que me va a quedar 48 y 10. Y esto se suma. 48 más 10 me da 58. Tenemos que el butano tiene 58 unidades de masa atómicas. También decimos que un mol de butano pesa 58 gramos. Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad que nos salió aquí, 0.0052 moles de butano, ¿cuántos gramos son? Y vamos a despejar X por regla de 3 simple. X va a ser igual a 0.052 que multiplica a 58 y que se divide entre 1. Y vamos a obtener que tenemos 0.3 gramos. Y estos son los gramos de el butano que hay en 120 mililitros a una presión de 820 mililitros de mercurio y a una temperatura de 25 grados centígrados. Vamos también a resolver el ejercicio 43. En este ejercicio nos dice que una muestra de 25 gramos de nitrógeno tiene un volumen de 50 litros y una presión de 630 mililitros de mercurio. Aquí nos están preguntando por la temperatura del gas.
Entonces estamos otra vez relacionando cantidad, que aquí está en gramos, pero después lo vamos a pasar en moles, con volumen, con presión y nos piden una temperatura. Seguimos utilizando la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual a N por R por T. Tenemos como datos que tenemos cantidad, en este caso masa del nitrógeno es igual a 25 gramos. Esto hay que convertirlo a moles. ¿Cómo lo convierto a moles? Sabiendo que estamos hablando de una molécula del nitrógeno y que cada nitrógeno tiene un peso molecular de 14. Vamos a nosotros a tener que en un mol de nitrógeno hay 28 gramos, porque tenemos una molécula de nitrógeno. Por lo tanto, el 14 se multiplica por 2 y son 28 gramos. En un mol de nitrógeno tenemos, de la molécula de nitrógeno, tenemos 28 gramos. ¿Cuántos gramos nosotros tenemos en realidad? 25. Gramos se pone con gramos, entonces vamos a ver cuántos moles tenemos. 25 por 1 entre 28. Y vamos a obtener que tenemos 0.89 moles de nitrógeno. La cantidad N, este sería N. Y eso es lo que vamos a estar utilizando en nuestra fórmula. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos un volumen de 50 litros, ese sí está en las unidades correctas. Tenemos una presión de 630 milímetros de mercurio, que no podemos utilizar la presión en milímetros de mercurio porque mi constante está en atmósferas, entonces hay que convertirlo a atmósferas. Y entonces aquí una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. No tenemos 760, tenemos 630 milímetros de mercurio. ¿Eso a cuántas atmósferas equivale? Hacemos regla de tres simples, 630 por 1 entre 760 y vamos a obtener 0.82 atmósferas. Y esa es la presión que vamos a estar manejando en la fórmula. Y nos preguntan por la temperatura. Entonces, de la fórmula vamos a despejar temperatura. ¿Y cómo nos va a quedar? Temperatura va a ser igual a la presión por el volumen que se divide entre N por la constante de los gases. De manera que la temperatura va a ser igual a la presión, dijimos 0.82 atmósferas, por el volumen que viene siendo 50 litros, que se divide entre la cantidad de moles que determinamos, que era 0.89 moles, que multiplica a la constante, que es 0.082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. De tal manera que me queda atmósferas se eliminan con atmósferas, litros se eliminan con litros, moles se eliminan con moles y me van a quedar Kelvin. La temperatura va a ser igual a 561.7 Kelvin. No me especifican unidades, entonces lo dejamos en Kelvin. Y esta es la temperatura del nitrógeno cuando tiene un volumen de 50, una presión de 630 milímetros de mercurio y tenemos una cantidad de 25 gramos. Con eso terminamos los ejercicios relacionados con la ley de los gases ideales y también terminamos esta sesión. Si estos videos te ayudan a estudiar y repasar, regálalos un like, suscríbete al canal y comparte para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.